Luego viene otra característica que es la homeostasis. ¿Qué será la homeostasis? Es una capacidad que tienen los seres vivos para mantener el equilibrio o regular su equilibrio biológico. ¿A través de qué lo va a hacer? De todos sus órganos. Todos los órganos que segregan hormonas o que ayudan al metabolismo. Y todos tienen que ver en unión, porque trabajan en equipo todos los órganos para poder mantener esa estabilidad que necesita un organismo para poder sobrevivir. En este caso, si tú tomas mucha agua y te vas a correr, pues tu estómago está cargado, ¿no? Y entonces sientes dolor. Entonces vas tomando poco a poco agua o te esperas a que pase a los intestinos y a tu cuerpo para que no estés muy cargado, si no sientes dolor. Mantiene el equilibrio en lo que es la osmosis o permeabilidad en los tejidos que van distribuyendo el agua. Ahí sería solamente como de movimiento, pero si hablamos de otros tipos de equilibrio, vamos a ver que si tú vas a correr y no has tomado agua, tu cuerpo empieza a sudar y por ahí liberas agua o transpirar. Y de repente usó ya mucha agua y te deshidratas. Entonces, si estás deshidratado, después de que tomas agua, todas las funciones de todos los órganos empiezan a restaurarse, mientras tienen como una crisis, empiezan como que a jalar agua de donde pueden y te deshidratas. Lo mismo pasa con las plantas. Hay plantas que se les olvida a las personas regarlas y entonces las plantas empiezan a marchitarse, se ven todas como tristes hasta que les echas agua y se recuperan. Tiene que ver con la hidratación. Puede ser que se te ocurrió tomarte una cerveza, 2, 3, o te acabaste una botella de vino. Y entonces tu cuerpo, ¿qué empieza a hacer? El cerebro empieza a mandar información y tus glándulas también. Hay exceso de alcohol en la sangre, por lo tanto la vejiga empieza a querer ir a orinar a cada rato. Tu estómago tal vez duele y quiere liberar un poco y entonces empiezas a vomitar o tienes náuseas y vomitas o empiezas a sudar mucho, quiere liberar hasta por la piel o si no empieza a mandar mensaje en el cerebro de que hay demasiadas calorías también y entonces quiere que te actives y que te muevas y te quieres mover lo más que se pueda para gastar energía. Hay muchas reacciones que puede tener el cuerpo para poder liberar ese tóxico y entonces busca el equilibrio que necesita para sobrevivir. ¿Ok? Otro ejemplo que puede ser es cuando corres y sudas. Ese sudor es para liberar el exceso de calor que hay en tu cuerpo. O cuando hace mucho frío, ¿qué hace tu cuerpo? Se pone la piel de gallina, ¿no? Los músculos se ponen un poquito más en tensión, en estado de tensión, para no perder tanto calor. O lo contrario, si hace mucho calor, quieres quitarte la ropa porque sientes incomodidad, porque empiezas a sudar, está liberando el calor que también se genera. Hasta ahí ejemplos de lo que es homeostasis. Vamos a ver irritabilidad. Irritabilidad es la capacidad que tienen los organismos para responder o reaccionar a estímulos, ya sea internos o externos. Internos, vamos a ver si tenemos ingerido un medicamento que no es adecuado, del cual somos alérgicos, cómo reacciona nuestro organismo. Nos empieza a doler el estómago o nos empiezan a salir ronchas. Es una reacción interna. Ahora vamos a ver que algunas plantas reaccionan al sol. El sol sigue su ciclo
por la rotación de la Tierra, y entonces nace y vuelve al atardecerse. Y los girasoles, por ejemplo, los siguen. Y extracción a la luz sería un estímulo externo. Estás en la noche que apenas si ves y las pupilas se hacen enormes. O en los drones podemos ver eso en los ojos. Y si acercas la luz o lo pones directo a tu ojo, la pupila se hace pequeñita, pequeñita. Esos son ejemplos. También las mariposas. El otro tema que vamos, que sería, o subtema, que sería la reproducción, sería cuando los seres vivos tratan de que su población no desaparezca, o sea, tratan de perpetuar a su especie. Y entonces forman nuevos organismos. ¿Quiénes van a tratar de hacer eso? Todos, tanto animales como plantas, como organismos unicelulares. Y vamos a encontrar dos tipos de reproducción. La asexual, donde no necesitan de otro organismo para reproducirse. Aquí tenemos este gusano plano, que cada pedazo puede formar un gusano nuevo y diferente. O la estrella de mar, que con un pedazo que se caiga forma una estrella completa. O una división nada más de la célula. Aquí está, se divide en dos y ya. O esto, que se reproducen a partir de un solo organismo. La sexual es donde se intervienen dos organismos, como en los animales, los mamíferos, y en muchos otros, en donde se intervienen dos organismos, generalmente hay gametos. Luego tenemos el crecimiento. ¿Qué sería el crecimiento? Cuando incrementa gradualmente el tamaño o grosor, si hablamos de plantas, por ejemplo el tallo de los árboles, cuando son plantulitas, pues son delgaditos, pero luego va aumentando el grosor, en peso o en talla. Eso se ve también desde organismos unicelulares. Y alcanzamos un límite. Todos tenemos un límite máximo según la especie que sea. Por último, vamos a ver la adaptación. La adaptación es la capacidad de los organismos para ajustarse, o podría llamarse como readecuarse a su ambiente. Según esos cambios que surjan alrededor en su ambiente, son los que van a hacer que se adapte o que su cuerpo se adecue a algo. Por ejemplo, aquí tenemos una especie. Se supone que es una sola especie. Los perros, todos los perros, pero hay diferentes razas. Otro tipo de adaptación que podríamos encontrar y es para no ser atrapado por sus depredadores, este animal, su camuflaje, que parece una hoja. Difícilmente lo pueden encontrar sus depredadores. ¿En qué vamos a ver modificaciones según la adaptación? En su tamaño, en su color, comportamiento, de qué se alimenta, porque algunos se pueden alimentar, si fuera un pico largo, de gusanos en los árboles, o frugívoros, o insectos, dependiendo de su fuente alimenticia, también es como van a ir adaptándose. Y todas esas características que van adquiriendo, las van transmitiendo de generación en generación. Esta última característica, que no viene en su guía, pero que la vamos a ver porque es importante, es el movimiento. El movimiento es la capacidad de ir de un lugar a otro, de transportarse, de un ser vivo. Si hablamos de unicelulares, tenemos estos tres tipos, que son los pseudópodos, que avientan como un pedacito de su cuerpo y se van como jalando. Los cilios, que son como pestañitas muy pequeñitas alrededor. O los flagelos, como como los espermatozoides y otros unicelulares que tienen flagelos para transportarse muy rápido. Las plantas también se mueven. Y esta se cierra, por ejemplo, cuando se posa un insecto aquí. O la mimosa púdica, que cuando la toca se cierra. O los animales.
Hay otro tipo de movimiento, se considera movimiento, por ejemplo, una planta que libera esporas y caen en el piso y ahí crece otra planta. Y luego se van distribuyendo y van aumentando sus esporas con el viento y donde cae esa espora crece otro. Entonces, a eso también se le llamaría movimiento. Porque ves un árbol y el árbol está ahí quieto para siempre, ¿no? Pero se podría mover a partir de que sus semillas son distribuidas por los animales o sus esporas por el viento y crecen en otro lado, sus hijos, por así decirlo.